En un lugar remoto, rodeado de colinas y un denso bosque, habitaba una familia modesta cuyo hogar ancestral había sido testigo de leyendas oscuras desde tiempos antiguos. La más misteriosa de todas era la historia de la Casa de las Muñecas, una vieja mansión en ruinas en las afueras del pueblo, donde se decía que vivía una muñeca capaz de conceder deseos a cambio de un pacto con el siniestro poder que la poseía. Marcos, un joven curioso, cansado de la monotonía de su vida cotidiana y atraído por la promesa de la muñeca, decidió desafiar las advertencias de los ancianos del pueblo y adentrarse en la antigua casa. Con cada paso que daba por los corredores llenos de polvo y las escaleras crujientes, sentía la presencia de algo que lo observaba, algo más allá de lo tangible. Finalmente, dio con la habitación donde la leyenda cobraba vida. Una muñeca finamente esculpida reposaba sobre una mesa, con su rostro pintado con una sonrisa maligna y sus ojos clavados en él como si conocieran cada pensamiento oculto que albergaba su ser. Vacilante, pero motivado por el deseo ardiente de cambiar su destino, Marcos selló su pacto en un susurro tembloroso. La respuesta llegó casi al instante. Su vida comenzó a transformarse. Sus sueños se hicieron realidad, sus ambiciones se realizaron sin obstáculos y su fortuna parecía florecer. Sin embargo, cada deseo concedido venía con un precio, pequeño al comienzo pero creciente con el tiempo. Pequeñas tragedias inexplicables empezaron a rondar a Marcos. Objetos se movían solos en la casa, sombras se deslizaban por las paredes en la oscuridad de la noche y el aire estaba impregnado de una presencia ominosa. Marcos, deslumbrado por el éxito temporal y su egoísmo, hizo caso omiso de las señales de advertencia hasta que ya era demasiado tarde. En una noche tormentosa, con la luna oculta tras densas nubes negras, la muñeca cobró vida propia. Sus ojos brillaron con un resplandor sobrenatural mientras pronunciaba las condiciones finales del pacto. El alma de Marcos como pago final por cada deseo concedido. Desde entonces, la Casa de las Muñecas permanece en silencio, envuelta en un aura de misterio y desesperación. Los lugareños, con temor en sus corazones, evitan acercarse a sus paredes en ruinas, temiendo que la muñeca y su oscuro poder aún acechen, esperando a aquellos que se atrevan a buscar la felicidad fácil a costa de su propia alma. Los días posteriores al trágico destino de Marcos fueron sombríos para la población. La noticia de su desaparición se difundió rápidamente, y aunque algunos susurraban sobre la posible vinculación con la Casa de las Muñecas, nadie se atrevía a indagar más allá de lo necesario. El miedo se apoderaba de las conversaciones nocturnas, y las miradas nerviosas se cruzaban en los cruces de caminos al mencionar la muñeca o la antigua casa. Mientras tanto, la familia de Marcos permanecía en el limbo, con la angustia de no saber qué le había sucedido a su hijo. Doña Elena, su madre, una mujer de profunda fe, rezaba cada noche por un milagro que devolviera a su hijo perdido. Don José, su padre, un hombre de pocas palabras pero firme carácter, enfrentaba en silencio sus propios demonios internos. Culparse por no haber advertido a su hijo sobre los peligros que acechaban en las sombras del pueblo. Con el tiempo, la memoria de Marcos se desvaneció en la mente de los lugareños, pero su historia quedó grabada en las paredes del pueblo como una advertencia silenciosa sobre los peligros de hacer pactos con fuerzas desconocidas. La Casa de las Muñecas, abandonada y envuelta en maleza, se convirtió en un monumento a la tragedia y al miedo. Sin embargo, hay quienes dicen haber visto sombras moviéndose en las ventanas rotas de la casa en noches de luna llena, y susurros emergiendo entre las grietas de las paredes agrietadas. Algunos juran haber visto la muñeca, con su sonrisa malévola y sus ojos penetrantes. En lugares donde no debería haber estado, como si aún estuviese en busca de aquellos dispuestos a negociar por un efímero deseo. El pueblo, ahora más que nunca, mantiene un respetuoso silencio en torno a la Casa de las Muñecas y la tragedia de Marcos. Las leyendas persisten, alimentadas por el miedo y la incertidumbre acerca de lo que se oculta más allá de la capacidad humana. Mientras tanto, la familia de Marcos sigue aguardando, aferrándose a la esperanza de que algún día, de alguna forma, su hijo regrese a casa. Una década después de la desaparición de Marcos, un valiente forastero de espíritu curioso llegó al pueblo.
Intrigado por las leyendas que rodeaban la casa de las muñecas y la tragedia que la envolvía, decidió realizar su propia investigación. Equipado con coraje y una determinación inquebrantable, se adentró en los senderos olvidados que conducían a la antigua morada. La casa permanecía en silencio, cubierta por el velo del paso del tiempo. La maleza había conquistado sus paredes derruidas, mientras que el aire se cargaba con el peso de los recuerdos y los susurros de antaño. Al adentrarse, el forastero percibió una presencia fantasmal, como si el pasado mismo estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. En una habitación olvidada, entre escombros y sombras, halló lo que había venido a buscar: la muñeca, aún intacta pese a los años. Su semblante parecía más siniestro que nunca, con la pintura desgastada revelando una sonrisa congelada en el tiempo. El forastero, con miedo evidente pero resuelto, se aproximó y la tomó entre sus manos. Entonces, una voz susurró desde la penumbra, una voz resonante con un eco ancestral y un saber que parecía trascender los límites de la vida y la muerte. La voz le recordó la historia de Marcos y el precio que pagó por su ambición desbordada. Le advirtió sobre los riesgos de los deseos egoístas y los pactos con fuerzas oscuras que no pueden ser controladas. El forastero, asombrado ante la advertencia y sintiendo la fuerza del momento, dejó caer la muñeca con cautela y se alejó rápidamente de la casa. Al huir de la sombra de la casa de las muñecas, percibió la mirada penetrante de la muñeca sobre su espalda, como si el oscuro poder que la habitaba aún estuviera juzgando su alma. A partir de ese momento, nadie más se atrevió a acercarse a la casa de las muñecas. El pueblo, marcado por la tragedia de Marcos y las leyendas que la rodeaban, halló tranquilidad en el olvido y en la sabiduría de no buscar aquello que el corazón desea a costa de la seguridad del alma. Así, la leyenda de la casa de las muñecas y su muñeca demoníaca quedó grabada en la memoria del pueblo como un recordatorio constante de los riesgos de los deseos desesperados y los acuerdos con lo ignoto, una enseñanza que perduraría a lo largo de generaciones, advirtiéndoles que ciertas puertas nunca deben ser abiertas y ciertos deseos jamás deben ser concedidos.